En nuestro diálogo hoy, nuestro invitado es el doctor Enrique Tello. Les decía, él es candidato a la Asamblea, busca precisamente junto a la gente del Partido Sociedad Patriótica plantear algunos aspectos importantes. Él es un médico veterinario, es catedrático de una de las importantes universidades de Santo Domingo, según nos ha planteado es la UTE, y bueno, tiene alguna maestría en relación justamente a su línea de acción. Santo Domingo es una zona eminentemente agropecuaria y por ende la situación en el sector rural es compleja. Es compleja precisamente porque no ha parado el abigeato, el robo es permanente en las propiedades y pese a los esfuerzos que tiene la policía, no hay los alcances. Imagínese usted que un campesino no puede tener una simple escopeta porque va a parar al tarro. Y tengo evidencia de ello porque, por ejemplo, aquí nomás en el sector de la Vía Aventura, una familia que habitaba en el lugar, recuerdo, fue detenido el dueño de una pequeña finquita, precisamente porque le encontraron una carabina de esas tipo carabinas de las de Ambrosio, pues. O sea, una reliquia de esas tipo Winchester nomás. ¿Y para qué la tenía? Para defenderse. Pero resulta que el delincuente, hoy por hoy, en la ciudad y en el campo, anda muy bien armado, pues. Y tiene armas a veces más sofisticadas que la propia policía. Y entonces esos contrastes dan un gran desequilibrio. ¿Y por qué hay el robo? Precisamente porque la inseguridad no solamente está en la zona urbana, el robo también llega al sector rural. En la línea en la que ustedes se desenvuelven, sí se ha de topar con esto, pues los ciudadanos del campo sí le han de contar este tipo de situaciones. ¿Cómo ha visto usted, por ejemplo, la parte de inseguridad, doctor? Bueno, en el sector rural la situación también es bastante compleja para nuestros compañeros campesinos, que en el día a día se esfuerzan por mejorar su producción. Pero igualmente esa producción es robada, digámoslo en estas palabras, por delincuentes comunes que se les roban sus animales. No hay un control adecuado en las vías de acceso a cada una de sus fincas. Tampoco hay vigilancia de parte de la fuerza pública. Y prácticamente el campesino, nuestro productor, se encuentra totalmente limitado para defender sus propiedades. ¿Cree usted, doctor, que es necesario impulsar reformas precisamente en el propio Código Orgánico Integral Penal para sancionar de forma mucho más drástica hechos como el abigeato y cambiar dentro de la estructura del gobierno la posibilidad de darle un mayor énfasis y atención al sector rural para un mayor control precisamente en la ruralidad, en los sectores urbanos marginales? Desde luego, hay que hacer reformas a nivel del COIP para que las leyes sean bastante fuertes, como el tema de la cadena perpetua para estos ciudadanos que actúan en delincuencia, para que tengan en determinada forma algún momento la capacidad de pensar de todo el mal que han hecho a la ciudadanía. Pero hay una cosa interesante aquí. El delincuente común va a la cárcel y va a un hotel, tiene las tres comidas del día. Oiga, tienen hasta acceso al celular. Me quedé loco el otro día. Miré que han sabido criar hasta gallos. Es una cosa sorprendente. Tienen todas las situaciones a su favor. En todo caso, aquel delincuente que cometa o infrinja la ley tiene que ir a cadena perpetua, tiene que ir a producir para que tenga sus 3 comidas en el día, para que tenga una sábana que los cubra. Por eso es que hoy día no les importa ir presos. Están en un hotel, dijo usted. A un hotel con comidas. Ahora, doctor, eso desde la parte de la seguridad. Pero en el sector rural, y Santo Domingo es una zona eminentemente productiva en el sector ganadero. De hecho, conversaba con un amigo y me decía, mira, antes aquí en Santo Domingo la producción bordeaba las 6 a 8 mil reses. Se comercializaban en la Asociación de Ganaderos. Hoy los números no están igual, porque el nivel de producción ya no es el mismo. ¿Y por qué? La mayoría de insumos han subido. De hecho, si usted quiere tener acceso a una motoguadaña, si usted quiere tener acceso a una
dígase usted, a los suplementos vitamínicos para los animales, a toda la serie de productos o insumos agropecuarios, hay un incremento bastante alto en los productos. Y le digo, espera, yo no tengo un hato ganadero, tampoco tengo finca, no tengo una cabeza de ganado ni en la mente. Simplemente tengo un lotecito por aquí de 10 por 20. Y como crece el monte, toca pegarle una fumigadita de vez en cuando. Entonces yo iba y compraba glifosato, ¿no? Usualmente. Pero fui esta semana a ver y los precios, clean, arriba, en relación a lo que antes costaba. Entonces, mire, no hay un control de precios. ¿Cómo potencializamos el sector agroproductivo de Ecuador de tal manera de restringir, por un lado, la importación de productos que afecta a la producción nacional, porque aquí hay producción, pero por otra, mejorar el acceso a la obtención de insumos, herramientas o maquinarias e implementos que coadyuven en el proceso de elaboración, sea del producto terminado o no, a nivel del sector rural? Bien, gracias por esa pregunta. Hay que pensar muchísimo en el tema del desarrollo comunitario a nivel del sector rural. En nuestro medio tenemos muchos productores que tienen un promedio de 15, 20 hectáreas y que muchos de ellos están dedicados a un sistema de producción de ganadería de leche o también para ganado de engorde. En este tema se ha descuidado muchísimo. Lo primero que tienen que tener nuestros productores es una realización de transferencias de tecnologías manejando de la siguiente forma. Proyectos de gran envergadura a nivel provincial, en donde se trate sobre el mejoramiento genético, puede ser de la ganadería de leche o puede ser ganadería de carne o animales de doble propósito. En este tema es necesario fortalecer también la transferencia de tecnología, que lo debe realizar el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, en convenio también con las prefecturas que tienen estas competencias, y no actuar cada uno por su lado haciendo lo que bien se les viene. Deben generalizar un proyecto grande en donde se manifieste el mejoramiento genético de producción de ganadería de leche. Aquí se puede trabajar en asociatividad, con grandes productores que tengan 10 a 15 hectáreas, en donde se están dando solamente 20 litros por día un productor, tengamos 200 litros. Claro. Entonces, un poco resumiendo, ¿no? Bien podríamos decir que la política pública debe generar cambios sustanciales para propender, ha dicho usted, a la asociatividad. Es que, por ejemplo, si están 5 o 6 agricultores, pueden reunirse, organizarse y beneficiarse de un tractor, por ejemplo. Ya tendrán cómo arar la tierra, cómo mejorar sus condiciones. O si son productores de leche y logran mediante asociatividad, lograr toda la implementación para hacer los procesos para la elaboración del queso, el mantenimiento de la leche, dígase usted, la posibilidad de optimizar su recurso productivo y a su vez elaborarlo en producto terminado. Todo eso va a funcionar. Pero yo le decía que esa política tiene que venir, nos guste o no, desde la propia Asamblea Nacional. Porque en los municipios se cuida un poco la zona urbana y un poco la zona rural, pero las prefecturas lastimosamente no están concentradas en lo que les compete. ¿Qué les compete, por ejemplo, a las prefecturas? Todo el sector rural, la vialidad, el desarrollo, la transferencia de tecnología que usted ha hablado. Pero hoy por hoy, no. Por ponerle un ejemplo, la prefectura de Santo Domingo le concentra el recurso económico casi más allá del, diría yo, el 60% en un tramo de vía. Desde KFC al Sueño de Bolívar. Le pregunto, ¿en qué le beneficia a las comunidades rurales ese tramo de vía? Entendiendo que esa es competencia del Ministerio de Obras Públicas y con el afán de figuretear y decir yo la hice porque eso se ve y la gente en la zona urbana es la que puede mirar y es la que le da los votos. Ahora incluso les escuchaba pedir la competencia de otra arteria vial en la vía de las Mercedes. Perdónenme,
que es tan interesante plantear peajes y cobrarle a la gente, o realmente dedicarse a lo que les designaron, atender el sector rural, puentes, vialidad, dígase usted, transferencia de tecnología, todo lo que usted ha dicho. Pero esa política tiene que establecerse en las reformas específicas, dentro del mismo COTAD, establecer cambios sustanciales que determinen las funcionalidades que debe tener cada autoridad. ¿No le parece, mi querido doctor? Es lo correcto, y es importante que a nivel de Asamblea Nacional se trabaje en una ley que permita que todos los recursos que sean necesarios dirigirlos al sector rural para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, para que no abandonen el campo. Se debe trabajar en una ley que les dé protección, que tengan los recursos necesarios a nivel de créditos a bajo porcentajes de interés, que la institución máxima como el MAGAF esté muy presente con ellos en transferencias de tecnologías, esté muy presente con ellos en el tema de proveerles insumos a bajo costo. Debe haber una conectividad total en el sector rural con la parte urbana. Y esta parte también entra los ministerios de obras públicas del país. Las prefecturas también tienen que actuar ahí. E incluso debe haber una situación de anexos hasta con las propias alcaldías de cada provincia. Roguemos a Dios y ojalá tras estas elecciones logren llegar a la Asamblea personas que entiendan la realidad urbana y la realidad rural. Porque ¿qué sería de los ciudadanos en la zona céntrica de Ecuador o en las zonas urbanas de Ecuador si la productividad no existiera en el sector rural? La gente en la zona céntrica vive de lo que nos da el campo. Por eso no hay que descuidar el campo. Doctor, ha sido un gusto entrevistarlo esta mañana. El tiempo ha concluido, estamos pasados ya y debemos cumplir con una pauta publicitaria. Lo dejo con 30 segunditos adicionales para que se despida de la población. Y de alguna forma, este es el primer diálogo que tendremos. Vamos a seguir conversando, se nos quedan temas pendientes, hablaremos sobre lo que es indudablemente también otros aspectos importantes, ¿no? La corrupción en el país, cómo frenar la corrupción en la contratación pública, aspectos importantes como la parte de la educación en el país, la nutrición en los niños, ¿verdad? La equidad de género, son tantos aspectos que quisiéramos hablar y reformas concretas que deberían darse a nivel de asamblea. Así que lo volveremos a invitar. Muchas gracias por estar acá. Gracias, mi estimado Marco, por la oportunidad. Recuerden que personas como nuevos en esta actividad para ir a la asamblea, creo que debemos tener claras las líneas estratégicas con que vamos a trabajar allí, disponer de un plan de trabajo preciso para la nación y disponer las herramientas y las capacidades para realizar nuestro trabajo. Es importante mantener un criterio muy profesional y saber a qué se va a la asamblea, para que no olviden los asambleístas que su función es ir a legislar, pero en bien de la ciudadanía, no para la delincuencia. Muchas gracias, muy gentil, muy amable. Siga escuchando Mega Noticias, primer informativo regional.